Sola con él solo. Hermana Claire Crockett, sierva del hogar de la madre. Capítulo 6. La miseria llama a la misericordia. Por favor, abróchense los cinturones, señaló la azafata con un gesto a Claire y a Ruth, su amiga pelirroja. Era el 24 de agosto. Las dos chicas acababan de subirse al avión que les llevaría de Bilbao a Bruselas, donde embarcarían en otro avión con destino a Belfast. «Oye, Ruth, adivina qué hermana es», dijo Claire mientras gesticulaba con la mano y repetía: «Ya ves». Ruth, partida de risa, respondió: «La hermana Elena. ¿Te acuerdas cuando nos contó su historia? Tenía novio y su novio conducía una moto. No me lo puedo creer». Claire se giró y miró por la ventana. Pero lo dejó todo. «¿Tú estás segura de que quieres hacer lo mismo?» «Sí, voy a ser hermana». «Pero si hace 3 semanas estabas determinada a ser actriz. ¿Cómo puedes cambiar de idea tan fácilmente? ¿Estás realmente segura?», objetó Ruth. «Sí, lo haré», afirmó Claire rotundamente. Unos segundos después añadió: «Pero no será tan sencillo como pensaba dejar de fumar y de beber». Las dos permanecieron calladas unos 5 minutos, cada cual inmersa en sus propios pensamientos. Después de la peregrinación, Claire estaba decidida a terminar su último año de secundaria en Irlanda para después regresar a España y dar su vida completamente a Dios. Sabía que tenía que cambiar muchas cosas en su vida y empezó a dar pasos concretos en esa dirección. Sus padres estaban impresionados por la transformación y se preguntaban qué le habría pasado. Su hija mayor, que antes se quejaba porque la obligaban a ir a misa los domingos, volvía de un viaje por Italia y voluntariamente quería ir por su cuenta no solo los domingos, sino todas las tardes. Esto habría sido digno de ver. También empezó a ser más amable con sus hermanas y se ofrecía para ayudar en casa. Todos esos cambios fueron fáciles para Claire en un primer momento. Las gracias que había recibido durante la peregrinación estaban todavía frescas en su alma. Sin embargo, según fueron pasando las semanas, todo le empezó a resultar cada vez más difícil. Pronto dejó de ir a misa todos los días y después de un tiempo también los domingos. Como ella explicó después, no tenía fuerza porque no le pedía al Señor que me ayudase. Luego, Claire citaba a San Agustín para describir su experiencia durante ese año. «Con el peso de mis miserias volví a caer en estas cosas terrenas y a ser reabsorbido por las cosas acostumbradas, quedando cautivo en ellas». El peso en sus antiguos hábitos y la atracción por todo lo que el mundo ofrece, fama, bienestar, placer, superaba sus fuerzas. Cuando empezaron las clases en septiembre, dijo a sus amigas: «Voy a ser monja». Pero nadie la tomó en serio y ella lo transformó en una broma. Iba a ser una monja famosa y se llamaría Hermana Clarabella. Parecía que disfrutaba con la expresión de sorpresa de la gente cada vez que daba la noticia. Resultaba curioso que la mayoría de sus amigas ni siquiera recuerdan que dijera algo sobre querer ser monja hasta que un año después se fue para ser hermana. El humor era el camino por el que Claire se comunicaba generalmente con los demás, pero con frecuencia no se trataba más que de una máscara tras la cual escondía lo que verdaderamente había en su interior. Cuando Claire estaba con las amigas con las que había ido a España, que podían entender su experiencia, hablaba de su deseo de volver. Sin embargo, con el resto de sus amigos, o no lo mencionaba o lo escondía detrás de sus bromas. El Señor tuvo que purificarla de esta doblez y hacerle ver quién era verdaderamente. El muro de confianza en uno mismo tiene que ser derribado en orden a conocer verdaderamente a Dios y conocerte a ti misma. Esto fue lo más difícil para mí, dejar que Dios quitara todas mis máscaras y me mostrase lo que realmente soy. Pronto empezó otra vez a salir y a beber con sus amigos, algo habitual en la cultura local. Algunos lectores quizás se pregunten qué tenía de malo que saliera con sus amigos y se divirtiera. Eso lo hacen todos los jóvenes. Una de las mentes más brillantes de la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, explica que la embriaguez es un pecado muy grave,
porque con ella el hombre se priva conscientemente del uso de su razón. La razón es lo que caracteriza a los seres humanos y lo que nos permite hacer actos de virtud y evitar el pecado. Como recalca una de las mejores amigas de Claire, cuando estaban bebidas no solían tomar las mejores decisiones. Las cosas que cuando estábamos bebidas quizás pensábamos que son las mejores, son realmente las peores cosas que se nos pueden ocurrir. Claire sabía que el Señor la quería totalmente para él y todavía continuaba buscando atención en otro lugar. Había muchos chicos por los que Claire, según sus amigas, se había vuelto loca ese año. No se trataba de relaciones serias, pero sí que a Claire le gustaban 1 o 2 chicos de su edad de modo particular y salió con ellos. Parece que durante varios meses estuvo saliendo con alguien mucho mayor que ella, si bien las mejores amigas de Claire nunca llegaron a saber si existía o si era todo una invención. Si existía, parecía ciertamente que había hecho de él un ídolo. Claire experimentaba con frecuencia el vacío. Podía estar en una habitación rodeada de gente con todas sus amigas, pero se sentía completamente fuera de lugar. Sabía que no estaba donde debía de estar, aunque a menudo era el centro de atención y el alma de la fiesta. Con el paso de los meses, este vacío se acrecentó y todo lo que antes pensaba que le hacía feliz le dejó de satisfacer. Al mismo tiempo, no podía olvidar su experiencia con las hermanas. Cuando estaba sola en su habitación solía escuchar las canciones de las hermanas en español y su alma se trasladaba a España. Durante esos momentos, todas las experiencias que había vivido con Dios volvían a un primer plano. Recibió una gracia particular mientras miraba una imagen del Señor en su habitación y escuchaba las canciones de las siervas. Tal vez fue esa misma lucha la que le llevó a consumir tanto alcohol ese año. Ella y sus amigas solían beber en casa de una de ellas antes de salir de bares. A veces ya estaba borracha, incluso antes de salir, habiendo bebido mucho más que sus amigas. Cuando llegaban a los bares, Claire enseguida se ponía polatic, palabra irlandesa que significa estar ebria hasta el punto de no poder hablar, y a menudo necesitaba que alguien la ayudase a volver a casa. Empezó a querer salir más a menudo que el resto de sus amigas. Como ellas solo salían los sábados por la noche, empezó a salir con el hermano mayor de una de sus amigas. Claire no lograba entender por qué sufría tanto. Su batalla interior la llenaba de frustración. ¿Por qué no podía ser como todo el mundo? Me gusta mi vida, me gusta mi carrera de actriz, me encantan mis amigos, me encanta todo lo de este mundo. ¿Por qué me sigues persiguiendo? Clamaba a Dios cuando estaba sola, con los ojos llenos de lágrimas. Y él respondía en su interior: No quiero que mueras, te quiero para mí, tu corazón tiene que ser mío por entero. La batalla a veces se hacía visible exteriormente. Su amiga Rachel recuerda que ella y Claire iban caminando con frecuencia por la calle el domingo por la mañana con resaca. Cuando pasaban delante de la iglesia, Claire a veces le decía: Voy a ir a misa. Y 5 segundos después: No, vamos a casa de tal o de tal otra. Cojo un boletín dominical para llevarlo a casa y decir que he estado en misa. El simple hecho de pasar por delante de la puerta de la iglesia era demasiado para ella algunas veces. Sin embargo, el Señor no se rindió. A pesar de que ella intentaba escapar de él, parece que no hay indicios de una firme decisión de abandonarle y de dejar de lado su voluntad respecto a ella. Estaba dividida entre 2 mundos y 2 amores. Cristo le había mostrado su gran amor por ella y le había indicado el camino de la verdadera felicidad, pero ella todavía no estaba dispuesta a aceptar los sacrificios que implicaba alcanzar esa felicidad. La batalla arreciaba en su interior e intentaba acallar todas las experiencias que había vivido con Dios y buscaba el placer a su manera. Una noche, el buen pastor se metió incluso en una discoteca para rescatar a su amado y perdido cordero. Claire estaba como siempre de fiesta con sus amigas. Había bebido y por accidente vertió su copa sobre la falda de una amiga. Las 2 fueron juntas al servicio. Como Claire se encontraba mal, entró a vomitar. Había 3 baños y ella se metió en el del medio. Estando dentro, pensando que iba a vomitar, sintió de repente que alguien la estaba mirando. Fue una impresión tan fuerte que inmediatamente alzó los ojos,
pensando que su amiga había entrado en el otro de los baños y la estaba observando desde arriba para ver qué estaba haciendo. Pero no vio a nadie. Era el Señor quien la estaba mirando. Entonces le habló al corazón con estas palabras: ¿Por qué me sigues hiriendo? Sabía que el Señor estaba ahí. La seguía mirando. Ella describe su mirada como algo que te desgarra. Estaba llena de miedo, porque incluso cuando cerraba los ojos, sabía que Él estaba allí. Entendió que estaba crucificando al Señor, clavándolo una vez más a la cruz con todos sus pecados, con sus borracheras y con su vanidad, y empezó a llorar. Después comparaba la mirada del Señor hacia ella en ese momento con la que tuvo hacia Judas en el huerto de Getsemaní, una mirada llena de amor y sin embargo colmada de dolor a causa de su traición. «Eres mi amigo, ¿puedes hacerme esto?». Le impresionaba también su humildad. Había bajado hasta el baño de una discoteca para hablarle a ella. Dios estaba deseando hacer lo que fuera para llegar a su alma y darle otra oportunidad. Tuvo experiencias similares en los meses siguientes. Estando una vez sentada en un bar con sus amigas, sintió de repente su mirada y las mismas palabras: «¿Por qué me sigues hiriendo?». Recuerda una ocasión en que asistió bebida a misa y aún así se levantó para recibir la comunión. Después se estremecía recordando este terrible acto de sacrilegio. No obstante, le asombraba la misericordia del Señor y su amor inquebrantable. Él no le reprochó sus pecados, sino que la buscaba cada vez más. Un año después, estando ya en España como candidata, escribió: «¿Cuántas veces, Señor, te he ofendido? ¿Cuántos domingos me he quedado en la cama y no he ido a misa, donde querías que te recibiera? ¿Cuántas veces te he hecho sufrir, Señor? He sido injusta contigo. ¿Cuántas veces, Señor, te he negado, te he vuelto la espalda, he usado tu nombre en vano, no he rezado, te he odiado, porque no conseguía lo que yo quería? Qué impura era, qué vaga, qué vanidosa. Y lo sigo siendo, y necesito tu ayuda, Señor. ¿Por qué estoy siempre pensando en el mundo? ¿Por qué, Señor? Es nada. He sido herida por el mundo tantas veces, y lo quería, mientras tú nunca me has herido, y no te quería». Fue durante ese año cuando consiguió su primer papel en una película. Ya no tenía que conformarse con el papel de presentadora de televisión, ahora iba a actuar de verdad. Consiguió una interpretación secundaria como enfermera en un documental grabado por la BBC que narraba los hechos del Domingo Sangriento. Iba a salir en una escena rápida, pero suponía un comienzo. El director del casting reconoció su talento y se ofreció para ayudarla en todo lo que pudiera. Aunque solo iba a aparecer en pantalla durante unos segundos, este papel le abriría las puertas para llegar lejos y alcanzar la fama que anhelaba. Podemos imaginarnos con qué entusiasmo hizo su maleta para volar a Manchester, Inglaterra, hacia febrero o marzo de 2001 y participar en la película. Sus sueños se hacían finalmente realidad. Iba a ser famosa y rica. Conocería también a actores famosos. Una vez que llegó a Manchester, un chofer privado la recogió del aeropuerto y la condujo a un hotel de 5 estrellas. Allí le dieron las llaves de la habitación y un horario de eventos. Esa noche habría una cena en el restaurante del hotel. Estaba deseando que llegara el momento. Aquella primera noche el director del casting la presentó al director de la película, a los actores. Claire se sentía como en el paraíso. La mañana siguiente empezó el rodaje. La encargada del vestuario le enseñó el traje de enfermera que tendría que ponerse durante el rodaje. Otra persona se encargaba de su maquillaje y de peinarla, mientras Claire no movía un solo dedo. Y le pagaban por tratarla así. A Claire le encantaba ver cómo las cámaras grababan las otras escenas mientras los actores profesionales estaban allí. Fue todo impresionante. Por fin lo tenía todo. Las primeras noches de su estancia en Inglaterra, Claire salía por la noche y bebía. Una noche bebió demasiado, así que decidió no salir la siguiente tarde. Volvió sola a su habitación del hotel. Sentada en la cama, se puso a mirar el horario del día siguiente y de repente empezó a llorar y a llorar. Ella misma describe posteriormente aquella experiencia con estas palabras:
Recuerdo que lloré horas y horas y no podía parar. Sentía en ese momento que lo tenía todo, tenía muchos amigos, tenía novio, estaba teniendo mucho éxito en el mundo de la actuación, tenía dinero, podría haberlo hecho muy bien. Sentí en ese momento que lo tenía todo y al mismo tiempo sentí un gran vacío dentro de mí. Sabía que lo que estaba haciendo nunca me iba a llenar. Recordé la llamada del Señor. Quiero que vivas así. Sabía qué hacer, lo que Él me había dicho, lo que me había pedido, que era el único modo de llenar ese gran agujero. Hubo otros momentos de los años anteriores en que se había sentido vacía, pero siempre llegaba a la conclusión de que esta vaciedad se llenaría cuando llegase a Hollywood, cuando finalmente fuese una actriz famosa. Pero ahora estaba a punto de conseguir todo eso y estaba más vacía que nunca. Todo lo que había pensado que le haría feliz era realmente una decepción. Y en esa circunstancia recordó la llamada de Dios. Recordó cómo le había dicho que quería que viviese en pobreza, castidad y obediencia, como sierva del hogar de la madre. Y ella había puesto muchas cosas delante de Dios. Por eso estaba tan vacía, ya no podía negarlo. En ese mismo instante tomó la determinada determinación, como decía Santa Teresa de Ávila, de seguir la voluntad del Señor. Fue entonces cuando yo dije a Dios, se acabó. La paz que yo he encontrado contigo y en el hogar no la encuentro en ningún otro sitio. Yo tengo que dar este paso y es ahora o nunca. Ciertamente es verdad lo que dijo San Buenaventura. Voluntas Dei pax nostra. La voluntad de Dios es nuestra paz. Entonces decidió que cuando acabase el instituto lo dejaría todo para ir a España. Sabía que su familia no iba a estar muy conforme con su decisión. Su madre tenía planeado un viaje a Fátima, Portugal, unos días antes de irse. Claire se acercó a ella y le dijo, «¿Sabes qué, mamá? Voy a ser monja». Y su madre le respondió, «Sí, ya». Y continuó con lo que estaba haciendo. Margaret se había acostumbrado a ignorar los vaivenes de los caprichos de su hija sin darles mucha importancia. La semana que viene ya ni se acordará. Y Claire no se atrevió a mencionarlo de nuevo. En abril, Claire aprovechó la oportunidad de volver a España para la Semana Santa. Yo estaba en el mismo grupo que ella ese año, a pesar de que era algunos años más joven, y el padre Rafael venía siempre para unirse a nuestras reuniones por equipos. El tema del retiro de ese año era una carta recién publicada por Juan Pablo II, Novo Milenio y Neunte, pero raramente lo tratábamos directamente, ya que el padre dirigía la reunión y nos hacía muchas preguntas. A menudo se volvía hacia Claire y le preguntaba sobre su año en casa, en Irlanda, sobre las dificultades que había encontrado. Hablamos de cómo la música puede ayudar y dañar a un joven en su vida espiritual y sobre muchas otras cosas. Cada vez que el padre nos hacía alguna pregunta, nos quedábamos en silencio y nos avergonzábamos o no sabíamos cómo responder, pero Claire siempre tenía una respuesta. En un momento dado recuerdo que él le dijo, «Tienes que aprender la humildad», y ella respondió sin vacilar, «Pero si ya soy humilde». El grupo estalló en una carcajada. Todas sabíamos que la gente humilde no va por ahí declarando lo humilde que es, pero Claire estaba empezando su vida espiritual y le quedaba mucho por descubrir. Estas reuniones con el padre Rafael le dieron materia abundante para pensar. Cuando se acabó el encuentro fuimos al norte de España con las hermanas para pasar con ellas algunos días. Durante el viaje en furgoneta, Claire nos contó las dificultades que había tenido durante el año anterior, que su familia no iba a aceptar su vocación y que planeaba volver a España en junio. Ella ya preveía muchas dificultades en los 2 meses sucesivos, pero esos 9 días en España sirvieron para que se fortaleciera en su determinación de volver y darle todo al Señor. Anne Gallagher, que había viajado a España con su familia y con Claire, nos da algunos detalles que nos pueden ayudar a entender lo que estaba pasando en el interior de Claire cuando se fue de España. El vuelo salía desde Madrid, así que tuvimos que quedarnos en un hotel porque no volábamos hasta el día siguiente, y Claire y yo compartíamos habitación. Ella empezó a hablar de las ganas que tenía de volver a España, de volver al hogar de la madre. Su decisión era firme. Era obvio que estaba determinada a volver. Claire ya había visto una posible oposición por parte de sus padres y declaró que estaba dispuesta a huir si era necesario. Anne
que también era madre, animó a Claire a hablar con su madre y explicarle todo antes de tomar decisiones drásticas. Luego rezaron el rosario las dos juntas antes de irse a dormir. A su regreso a Irlanda, Rachel, la mejor amiga de Claire, empezó a tomarla en serio al ver que estaba ahorrando dinero. A pesar de que nunca había sido capaz de hacerlo, ahora estaba dispuesta a reservar un dinero para el billete. Estaba tan determinada que, en palabras de su amiga, hubiera sido capaz de venderte su pierna derecha si pensase que eso la aproximaba más a España. Rachel llegó incluso a pensar que Claire se iba a España para huir de los problemas. Al no haber experimentado nunca una vivencia similar a la suya, no podía imaginarse la motivación real de la decisión de Claire, la llamada de Dios. Un día, Claire anunció su decisión en el instituto mientras estaba esperando junto a las taquillas. Se iría a España para ser monja después de los exámenes. Todo el mundo se echó a reír. Sin embargo, ella siguió insistiendo, haciendo que el resto empezara a percibir que iba en serio, al menos en lo de ir a España. Lo de ser monja no creían que fuese en serio. Estaban convencidos de que estaría fuera algunas semanas y después volvería. ¿Cómo iba a querer ser monja? De todos nuestros amigos, Claire era la última persona que dirías que sería monja. La última de la lista. Recuerda una de sus amigas. Si pusieras en fila todo el colegio, nadie hubiera escogido a Claire, señala otra. Recordaban a las monjas que conocían e insistían. No es posible que te hagas como ellas. Su idea de candidata ideal a la vida religiosa era la de una chica callada y piadosa, no una chica tan divertida y alocada como Claire. Tenían una visión errada de la vida religiosa al pensar que Dios solo puede llamar a la gente callada. Él puede llamar a quien quiera. Al mismo tiempo, hay que admitir que gran parte de su incredulidad estaba bien fundada. Su estilo de vida ciertamente no era reflejo de una mujer que quería ser monja. Claire diría después: cuanto más incoherentemente vivía, más parecía llamarme. Hasta que no se dio totalmente al Señor, no fue capaz de dejar atrás definitivamente la vida de pecado. Muchos de sus profesores también estaban preocupados. Ellos veían un celo repentino y temieron que fuese un nuevo capricho dramático de Claire. Sharon, la amiga que la invitó a ir con ella a España la primera vez, gritaba de frustración: «¡Estás malgastando tu vida!». Claire podía entender sus reacciones. No se enfadaba cuando los profesores o sus amigas intentaban convencerla de que cambiase de idea. Ella escuchaba impasible, como diciendo: «Te escucho, pero no importa, estoy decidida». Después afirmó: «Yo sabía con una fuerza que no venía de mí lo que tenía que hacer». No se trataba de una cabezonería, sino más bien de una gracia de Dios que la sostenía. Le hubiese encantado compartir todas las experiencias que había tenido con el Señor en España y en Italia, pero nadie le hubiese entendido. Ese momento llegaría más adelante. Para su examen final de teatro, Claire tuvo que escribir y representar un monólogo. Ella eligió el personaje de una religiosa llamada Madre Pedro, de una comedia ambientada en un internado de un convento de los años 50. Era una monja muy dura y severa que caía fatal a sus alumnos. En la descripción de su personaje, Claire escribió: «Tenía muy arraigadas costumbres y que no era muy compasiva ni sensible hacia los demás». La razón por la que eligió a este personaje en sus palabras fue: «Aunque sea seria, su seriedad es cómica, por eso he elegido ese monólogo». Resulta irónico que eligiese a un personaje que retrataba una visión de la vida religiosa tan distante de la que ella misma estaba a punto de abrazar. Como la actuación de Claire fue tan divertida, le pidieron hacerla de nuevo a mediados de mayo en una fiesta de fin de curso, antes de que todos se disgregasen por los exámenes. Había comprado su billete para el 18 de junio, 2 días después de acabar los exámenes, sin esperar siquiera los resultados. Después del último examen, el 16 de junio, decidió no salir con sus amigas a un bar para celebrarlo, sino ir a casa y hacer las maletas. Todavía no le había contado a su familia sus planes. Tenía miedo de su reacción. Ella no era la única dramática de la familia. Por lo tanto, pensó en irse sin decírselo a nadie. Después de hacer la maleta, se fue a casa de su amiga Rachel con todo el equipaje. «No te puedes ir sin decírselo», insistieron Rachel y su madre. «Es injusto para tu familia».
Sin duda, guiadas misteriosamente por la mano de Dios, Rachel y su madre se negaron a que se quedase con ellas. Claire tuvo que volver a casa y armarse de valor para explicarle a su familia lo que iba a hacer. Entonces empezó otro tipo de película, escribió más tarde. Claire misma, en su propia vida, comenzó a vivir y a interpretar el papel principal de lo que parecía una historia de cine. Primero se lo dijo a sus padres. Luego sus padres llamaron a sus hermanas y pidieron a Claire que les explicase por qué se iba. Ellas tenían 16 y 13 años en ese momento. Sin embargo, su padre estaba muy preocupado. Claire era muy joven, y este era un cambio en la orientación de su vida. Tenía que estar pasando algo raro, algún tipo de hipnosis o lavado de cerebro. A Claire le dolió la acusación de que era demasiado joven. ¿Dónde dice en la Biblia que el Señor exija tener 21 años para seguirle? Sin embargo, en ese momento no discutió. Sabía con certeza que tenía que ir a España. Después, cuando estuvieran preparados para escucharla, ya les explicaría su llamada. Este no era el momento. Probablemente a quien más afectó el anuncio fue a su madre. Margaret estaba totalmente destrozada por el hecho de que su hija quisiera dejarles e irse tan lejos. La veía con una gran determinación. Claire se oponía deliberada y abiertamente a la voluntad de su madre. Nunca antes había cometido un acto tan claro de rebelión. Eso es lo que hizo a Margaret darse cuenta de que algo serio motivaba a su hija a irse y que no iba a ser fácil que cambiara de opinión. Su frustración se tornó pronto en furia. Daba unos gritos que temblaba la casa, recuerda Meghan. A Margaret se le ocurrían diferentes argumentos y estrategias para hacer que Claire se quedara en casa. Cuando todos sus intentos de convencer a Claire fallaron, la esperanza de Margaret estaba en hacer parar a Claire en casa de sus abuelos paternos de camino al aeropuerto. Claire estaba muy unida a su abuela, a la que nunca sería capaz de abandonar. Claire no era indiferente a lo que estaba sucediendo a su alrededor. En su interior combatía una intensa batalla. Meses después, estando en oración ante el Señor en España, escribió: «Les he hecho sufrir mucho, Señor, y solo espero que esto sea lo correcto. Solo puedo confiar en que me mostrarás el camino verdadero». Ella veía que estaba haciendo sufrir a su familia, pero sabía que tenía que seguir al Señor. Él había dicho: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, y en la edad futura vida eterna». Claire lo sabía. Dios sabe lo que hace, nosotros solo tenemos que fiarnos de Él. Recordando este momento, la hermana Claire explicó: «Y yo lo explico como si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar, porque el que te va a coger es el Señor».